buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia del mundo contemporáneo. Este es el segundo vídeo dedicado al antiguo régimen que, aunque no es propiamente historia contemporánea, nos sirve para introducirnos en el temario de la asignatura. Hemos hablado ya de la política en el antiguo régimen, de la monarquía absoluta, y vamos a hablar ahora de la economía, dejando para un tercer vídeo la cuestión de la sociedad estamental. Cuando hablamos de economía en el antiguo régimen, nos referimos siempre a tres tipos de actividades. En primer lugar, la producción de alimentos, que tiene que ver con la ganadería y la agricultura, y que se desarrolla en el ámbito rural, en el campo. En segundo lugar, la fabricación de productos manufacturados por medio de las actividades artesanales. Y en tercer lugar, estaríamos hablando de la distribución, la compra-venta de esas materias, tanto si son agrarias y ganaderas, alimenticias, como si son artesanales. Cuando hablamos de distribución, de compra y venta de productos, estamos hablando del comercio. De las tres que hemos dicho, vamos a empezar por las actividades agrarias. Al hablar de ellas, no estamos únicamente ante la mayor fuente de riqueza de la época, sino ante la actividad profesional a la que más gente se dedica, en concreto 4 de cada 5 europeos. Esa importancia contrasta con los escasos rendimientos de una actividad que técnicamente está poco desarrollada, tanto por las herramientas que se utilizan como por la falta de unos abonos adecuados. Se desarrolla, por tanto, una agricultura de subsistencia, es decir, los pequeños campesinos, las familias, cultivan única y exclusivamente para su autoconsumo, sin estar orientado ese producto al mercado exterior. Se trata, además, de una actividad que depende enormemente de las cuestiones meteorológicas. Podemos hablar, por ejemplo, de malas cosechas que producen como principal consecuencia grandes hambrunas entre la población. A esto hemos de añadir que la distribución de la propiedad de la tierra es muy desigual. Tenemos un pequeño grupo de grandes terratenientes que contrastan con una gran masa campesina sin tierras o con pequeñas propiedades que apenas dan para la subsistencia. Pasamos ahora a hablar de la artesanía, una actividad que hasta prácticamente mediados del siglo XVIII y en algunos países hasta comienzos del siglo XIX estuvo controlada por los gremios. Llegados a este punto, quizá convenga recordar lo que es un gremio. Se tratan de asociaciones, grupos cerrados de artesanos de un mismo oficio que fijan la cantidad de producción, el precio de esa producción y los salarios que se deben pagar a los trabajadores. Se trata, por tanto, de una estructura cerrada, pues no dejan que ninguna persona ajena al oficio se integre en él y que a su vez establece unas rígidas normas en la actividad artesanal que impiden la libre competencia. Esta no existe por una cuestión muy sencilla. Si todo es rígido, si todo está fijado, los precios, la producción, los sueldos, al final los talleres artesanales no compiten entre sí, sino que entre ellos colaboran para mantener una clientela cerrada en la que no puede entrar ningún artesano más, solo los que pertenecen a ese gremio. Esos talleres artesanales que tenían su sede en las ciudades eran de pequeño tamaño y de carácter familiar. Me explico, pasaban de padres a hijos y la familia trabajaba en ese taller artesanal donde también se podía contratar a otros trabajadores que se denominaban oficiales. Y si había trabajadores que estaban aprendiendo el oficio, se llamaban aprendices. En cualquier caso, al tratarse de pequeños talleres, la producción no era muy grande y además, como en un negocio pequeño, familiar y cerrado, tampoco se buscaban maneras de mejorar, de producir más y más barato. Sin embargo, a partir del siglo XVII se empezó a desarrollar un sistema al margen de los gremios, el llamado sistema doméstico, o por su origen británico estaremos hablando del Domestic System. Este sistema funcionaba de la siguiente manera. Un comerciante abastecía de materias primas a la población rural. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una familia de campesinos que cuando anochece ya no puede estar trabajando en el campo y, por lo tanto, con esas materias primas que le ofrece el mercader, ellos trabajan y generan, fabrican productos manufacturados. Posteriormente, son esos mercaderes o comerciantes los que compran el producto y lo venden en otro lugar. Estamos hablando, por tanto, de una actividad artesanal y comercial que funciona al margen de los gremios. Pasamos a hablar finalmente del comercio, una actividad que según vaya avanzando la edad moderna va a ir ganando en importancia. Y para explicar este fenómeno me voy a limitar prácticamente a glosar las ideas que tengo aquí detrás. La primera de ellas, se empezó a potenciar el comercio entre continentes. Si os acordáis, en la época medieval y principios de la Edad Moderna, el comercio era fundamentalmente intraeuropeo, en ferias y mercados que tenían lugar en el continente europeo. Pues bien,
A partir de ahora, gracias a la expansión colonial de las potencias europeas, se va a desarrollar el comercio con otros continentes, especialmente América. La segunda idea tiene que ver con la legislación, con las leyes. Había una serie de normas que limitaban, que restringían la actividad comercial. Lo que va a suceder es que las leyes van a cambiar y van a ir desapareciendo esas leyes limitadoras, sobre todo en un país donde el Parlamento va a tomar el poder, el control. Estamos hablando de Inglaterra. Y por último, la mejora en los sistemas y las vías de comunicación. Es decir, los productos se van a transportar de una manera más rápida y segura, y eso va a contribuir a abaratar el producto, pues si el transporte es más rápido, el precio a pagar a los transportistas también es menor, con lo cual el producto cuando llega al mercado es más barato. Estaríamos hablando, por lo tanto, de dos cuestiones. En primer lugar, un esfuerzo para mejorar las vías de comunicación y, más en concreto, mejorar el firme de los caminos y también la construcción de canales por el que las barcazas pudieran transportar de una manera más rápida los productos. Y por otro lado estamos hablando de un esfuerzo en lo que tiene que ver con la seguridad del propio camino.